Siguiendo con el estudio de la elipse, vamos a ver en esta ocasión cómo trazamos la tangente a una elipse desde un punto exterior Q. Fijémonos que la elipse viene dada por el eje focal A' y la distancia focal F'. En primer lugar vamos a trazar la tangente a la elipse desde un punto exterior utilizando las propiedades de la circunferencia focal. Fijémonos, haciendo centro en F y con el radio A' vamos a trazar la circunferencia focal de la elipse. Aquí tenemos la circunferencia focal de centro F. Sabemos que el radio de la circunferencia focal va a ser igual a la distancia A', que es el eje focal que hemos llamado 2A. Sabiendo que es el lugar geométrico de los simétricos del otro foco F' respecto de las tangentes que se tracen a la elipse, fijémonos, la tangente a la elipse que pase por el punto Q será la mediatriz del segmento F'S', siendo S' el simétrico del foco respecto de la tangente, que tiene que pertenecer a la circunferencia focal. Bien, si esto es así, pues si haciendo centro en Q trazamos una circunferencia de radio QF', donde corte a la circunferencia focal, tenemos un simétrico del foco respecto de la tangente, llamemos S', y otro simétrico, dos simétricos del foco respecto de las tangentes. Bien, hecho esto tenemos la solución del problema, ya que sabemos que la solución será la mediatriz de este segmento, F'S'1 y de este otro, F'S'2. Bien, conociendo un punto, necesitamos conocer otro punto de la mediatriz para trazarla. Esta recta, que es la mediatriz del segmento F'S'1, será una de las tangentes. Evidentemente, este ángulo de aquí tiene que valer, sabemos, 90 grados. El ángulo vale 90 grados y este punto vamos a llamarle M'1', el pie de la perpendicular. Trazada la otra mediatriz del segmento F'S', tendremos la otra solución, T2, la otra tangente. Dos soluciones que tiene dicho problema, ¿verdad? Fijémonos, aquí también el punto de intersección de la tangente con el segmento F'S', vamos a llamarle M'2', y es el punto medio del segmento, ¿verdad? Y este ángulo también vale 90 grados, ya que la mediatriz, sabemos, la mediatriz de un segmento es perpendicular al segmento en el punto medio. Si ahora, una vez trazadas las tangentes, queremos hallar el punto de tangencia, sabemos que este radiovector nos va a dar, donde interseccione a la tangente, este será un punto de tangencia. Bien, de la misma forma que si unimos F con S'2, aquí tendremos el punto de tangencia, que efectivamente será un punto de la elipse, ya que cumple la propiedad de cualquier punto de la elipse. Suma de distancias a dos puntos fijos es constante. Resuelto el problema mediante la circunferencia focal, vamos a ver cómo lo podemos resolver teniendo en cuenta las propiedades que tiene la circunferencia principal de la elipse. Situemos los datos. Estudiamos el problema aquí. Veamos. Si unimos el foco F' con Q, tenemos dos triángulos rectángulos de forma que F'Q es la hipotenusa de los mismos. Vemos que estos son triángulos rectángulos, ¿verdad? Si son triángulos rectángulos, sabemos que F'Q es el diámetro de la circunferencia que los circunscribe. Si dibujamos esta circunferencia, sabemos que los pies de las perpendiculares a las tangentes por un foco pertenecen a la circunferencia principal. Esto ya lo hemos deducido. Fijémonos que si por M'1' trazamos un segmento, una recta paralela a F'S', esta recta va a cortar al eje focal en su centro, ya que la distancia que hay de O a M', esta distancia es igual al semieje focal. Si esta distancia es A, con este radio trazaremos la circunferencia principal, claro.
dibujada la circunferencia principal, la definimos como el lugar geométrico de los pies de las perpendiculares que trazamos por el foco, por los focos a las tangentes, a la elipse. Con lo cual tenemos la solución del problema. Fijémonos, donde la circunferencia de diámetro F'Q corte a la circunferencia principal, tenemos los pies de las perpendiculares que nos van a resolver el problema. Fijémonos, dados estos datos, obtenemos el centro de la elipse y a partir de aquí, si trazamos con centro o no la circunferencia principal, bien, aquí tenemos la circunferencia principal. Si unimos F' con Q, sabemos que este es el diámetro de la circunferencia cuya intersección con la circunferencia principal nos va a dar los pies de las perpendiculares. Bien, si dibujamos dicha circunferencia, hallando el punto medio, corte a la circunferencia principal, aquí tenemos un pie, M', y aquí tenemos el otro pie, M2'. Obtenidos los pies de las perpendiculares, ya sabemos que uniendo estos puntos con Q tenemos la solución del problema. Una tangente, T'1, y la otra tangente, T2. Para obtener los puntos de tangencia necesitamos conocer los simétricos de los focos respecto de las tangentes, el de F o el de F'. Si utilizamos el de F, si unimos con F, aquí tendremos este ángulo, sabemos que vale 90 grados porque es el pie de la perpendicular, y haciendo centro en M'1 con el radio M'(F), si trazamos este arco, aquí vamos allá a este punto S', simétrico del foco F respecto de la tangente T'. Bien, pues ya sabemos, si unimos el simétrico con el otro foco, vemos necesariamente donde se corte esta recta, este radio vector con la tangente. Aquí tenemos el punto de tangencia, un punto que vamos a llamar P'. Fijémonos que si ahora quisiéramos, vemos que si trazamos el simétrico de F' respecto de la tangente, lo podríamos encontrar aquí. Este sería el S''. Bien, construcción que ya conocemos. Fijémonos que la distancia que hay de F a S'', esto sería el radio de la circunferencia focal, ya que la circunferencia focal contiene los simétricos del foco respecto de las tangentes. Luego, con este radio, si trazamos podemos trazar esta circunferencia focal de centro F para encontrar el punto de tangencia en esta tangente. Podemos aprovechar la circunferencia focal si trazamos por F. Unimos F' con M'2, donde corte este segmento de la circunferencia focal, ¿verdad? Este ángulo sabemos que va a valer 90 grados, claro. Lo mismo que este de aquí. Tendremos el simétrico F'2. Si unimos este punto con F, este radio vector nos va a dar el punto de tangencia. Aquí tenemos P'2. Bien, tenemos el problema resuelto. Veamos que al trazar los pies de las perpendiculares a una circunferencia focal, si unimos los simétricos S' y S'', vemos aquí tenemos un trapecio isósceles. F', S'', y S', esto es un trapecio isósceles. Fijémonos que los radios vectores son las diagonales de dicho trapecio isósceles. F, S', será igual a F', S', será igual a la diagonal F', S'. Viendo que estas son las diagonales y sabiendo que las bases son F y su simétrico S', y F' y su simétrico S'1', sabiendo que S', pertenece a la circunferencia focal de centro F', claro. Resuelto el problema por dos procedimientos. Fijémonos también, podemos recordar, miremos, que cuando trazamos la tangente a la elipse en un punto,
punto P1, fijémonos que sabemos que este ángulo, claro, va a ser igual que este otro, ¿verdad? Si a este ángulo le llamamos ángulo alfa, este es el ángulo alfa. Fijémonos que estos dos ángulos son iguales, el ángulo de incidencia igual al ángulo de reflexión. Esto será importante cuando se hable de lentes de forma elíptica. También conviene recordar que demostramos el punto de tangencia de una recta con la elipse a través de una propiedad conocida de los lados de un triángulo, sabiendo que la suma de dos de ellos siempre tiene que ser mayor que el tercero.